Buenas noches a todos. Es un gusto poder saludarles a nombre de Pensamiento Pentecostal y darles la bienvenida a este conversatorio que se llama Pentecostalismo y Tradiciones de la Reforma Protestante. En esta ocasión nos acompañan tres pastores. La idea de este conversatorio es, nosotros estamos acostumbrados dentro del mundo pentecostal a conocer distintas corrientes del mundo evangélico, pero en ocasiones cuesta un poco distinguirlas, cuesta un poco entrar en diálogo. Entonces, como dije antes, el propósito de este conversatorio es empezar a profundizar en los puntos de diferencia, en los puntos de acuerdo que existe entre los pentecostales y otras tradiciones. Es por eso que nos acompañan hoy día el pastor presbiteriano Jonathan Muñoz, el pastor luterano Miguel Ángel Núñez y el pastor bautista Daniel Valladares. Con ellos tres hoy día, a quienes les damos la más cordial bienvenida, muchas gracias a ustedes tres por estar con nosotros hoy día, vamos a conversar sobre temas que son de gran interés para el mundo evangélico. Eh, si hay una cosa que ha caracterizado en general por los años a la comunidad evangélica es su pluralidad. Entonces, la propuesta de este conversatorio es precisamente evidenciar esa pluralidad, pero no solo eso, sino que también conversarla, contrastarla, dialogar, porque en nuestros días el diálogo hace falta y parte de la propuesta de pensamiento pentecostal consiste precisamente en que podamos dialogar entre los distintos evangélicos y protestantes, ir, digamos, construyendo puentes. Entonces, quisiera partir con una cita un tanto polémica, porque si no, sería muy plano esto. Los pentecostales, hasta hace algunos años atrás, y yo recuerdo porque, bueno, alguien que creció en las iglesias pentecostales siempre escucha a los hermanos hablar de otras iglesias, ¿no? Y existe este prejuicio que probablemente más de alguno de nuestros auditores tenga idea de que las iglesias que no son pentecostales son iglesias frías, iglesias muertas. Ese prejuicio ha estado siempre, así como también hay prejuicios hacia los pentecostales. Eh, y quisiera partir con una cita de Willis Hoover. Willis Hoover. Hoover dice en una ocasión lo siguiente, y tomen nota, por favor. Y con esta cita vamos a partir. Cada nueva iglesia que se formó fue por la decadencia e infidelidad de la que existía, y fue por causa de profundas convicciones de necesidad de ser más fieles y más puros que motivó su formación. De aquí resulta que las más antiguas en general son las más infieles, para no decir corrompidas, y más alejadas de la norma de la Biblia y la voluntad de Cristo. Y fíjense en esto, ¿quién no lo reconoce en la Iglesia Católica Romana, la Luterana y la Anglicana? Las mismas influencias están obrando en las iglesias evangélicas, si bien no han tomado exactamente la misma forma o no han llegado al mismo extremo. La cita que acabamos de revisar de Hoover lo que nos muestra, por una parte, es que para él hay un proceso histórico en el cual ciertas iglesias han ido en decadencia, así lo ve él, y el movimiento pentecostal viene a ser una respuesta providencial a este problema. Eh, por eso él piensa que el movimiento pentecostal vendría a ser más puro que las iglesias anteriores. Pero hay que tener en cuenta que para Hoover el problema acá no era las iglesias en general, ni era la teología en general, sino que era un tipo específico de teología, que era la teología liberal. Eso es lo que le preocupaba. Tal vez con los años esto se tomó, se leyó y se terminó considerando que toda teología era mala, y no solo la liberal, que es un prejuicio muy extendido dentro de la iglesia pentecostales hasta hoy, lamentablemente, y probablemente haya sido la misma lectura, tal vez un tanto parcial de este tipo de ideas de Hoover, que llevó a los pentecostales a tomar una distancia con las iglesias independientes de la teología que tuvieran. Entonces, bueno, por esto es justamente que es necesario un diálogo, es necesario conversar sobre cómo las iglesias protestantes llegaron a esto. Es decir, la preocupación de Hoover era la teología liberal, pero ¿de dónde viene eso? ¿Cuál es el lugar de esa teología en el trayecto de las distintas iglesias protestantes? Entonces, quisiera ahora saludar ya personalmente al pastor Jonathan Muñoz,
pastor presbiteriano, profesor del Seminario Teológico Presbiteriano. Jonathan, bienvenido. Hola Luis, hola, muchas gracias, gracias por esta invitación, muy contento de estar aquí. Gracias a ti por estar. Al pastor Miguel Ángel Núñez, de la Iglesia Evangélica Luterana en Osorno. Sí, un saludo para todos ustedes y también una bendición estar aquí con mi hermano en esta conversación. Y al pastor Daniel Valladares, de la Iglesia Bautista Bendita Gracia en Valparaíso. Gracias Luis por la invitación, también gracias a Miguel y a Jonathan para participar en este diálogo. Bienvenidos todos. Partamos entonces con la conversación, ya con esta introducción, habiendo leído un poco a Huber y yo ofreciendo mi interpretación. La primera pregunta para todos es, ¿cómo se forja sus distintas tradiciones? Obviamente, cada una es distinta, pero todas coinciden más o menos en el momento histórico de la Reforma. Entonces, partamos con Lutero. ¿Cómo se forja la tradición luterana? Bueno, yo creo que se ha hablado bastante de cómo se forja la tradición luterana, generalmente desde el punto de vista de la historia, ¿ya? Y me gustaría aquí hacer una diferencia, querido Luis y querido hermano, porque primero para decir que si Lutero reformó una iglesia, primero creo que tenemos que tener en consideración de qué hablamos cuando hablamos de iglesia, ¿eh? ¿Cuál es la definición de iglesia? Y es por eso que yo, para partir hablando de cómo se formó mi tradición, yo no puedo partir sin hablar del concepto de iglesia, ¿eh? Entonces, hay dos nociones de iglesia que podemos ver desde el comienzo de la iglesia. Por una parte está la definiciones teológicas que son al modo de la escritura, o ad modo scripturae, que se leía en ese tiempo, y que se hace la pregunta ¿quién? O sea, con un enfoque conciso en los acontecimientos del texto bíblico. Esa es una de las formas de definición, o una vía, un modo de definición de qué es la iglesia. Y por otro lado tenemos el que conocemos casi todos, que es el modo aristotélico, o ad modus Aristotelis, que de una u otra forma se hace la pregunta el qué, con un enfoque en ir categorizando, definiendo, buscando un significado desde el texto. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el uso y la definición de esta palabra iglesia ha evolucionado a lo largo de los siglos, y entre Pablo y Lutero se encuentra un cambio súper fuerte en esta definición. Por una parte, en la Biblia lo tenemos, no hay una clara definición que diga esto es iglesia, sino que hay un común denominador que de una u otra forma Pablo lo va considerando a través de sus cartas, las va caracterizando, ¿ya? Ya lo vemos después de 300 años de Jesús, de la venida de Jesús, en el concilio de Nicea, tenemos el credo de Nicea, y ahí por primera vez se trata de poner ciertos descriptores de qué es una iglesia, ¿cierto? Una, santa, católica y apostólica. Y en esos descriptores, si nosotros vemos esos 4 descriptores, una, santa, católica y apostólica, y lo tratamos de relacionar con Pablo, para Pablo es evidente que es una, porque ya no hay distinción entre judíos, griegos, esclavos, libres. Tenemos por otro lado que es católica, también para Pablo evidente, ya que el querigma, la proclamación de Jesús, es para todos y unifica a todos como comunidad católica. Apostólica, porque se afirma que Pablo, él mismo argumenta que mismo Jesús le pasó el querigma para entregarlo a otro. Eso es la apostolicidad. Y santa, porque se manifiesta el hecho de que el querigma mata al viejo Adán y levanta a uno la fe. Entonces, ahí tenemos esos descriptores que de una u otra forma tratan de considerarlo, el credo de Nicea constantinopolitano, y que lamentablemente después de muchas disputas a lo largo de la historia de la Iglesia, disputas entre la autoridad política, eclesiástica y el mensaje entre medio de Pablo, se generan las primeras controversias, y estos descriptores que aparecen en el credo niceno cambian el significado, donde nos lleva a una comunidad sin disensión, a santa, adhesión a una ley moral o una pureza ritual, católico, autoridad universal bajo el mismo obispo, por ejemplo, y apostólica, la sucesión de un oficio
a través de un antepasado espiritual único, a través de la imposición de manos. Entonces, querido Luis y hermanos, acá podemos ver de una u otra forma los dos caminos de definición de iglesia. Entonces, a través de la historia hemos ido viendo que, por ejemplo, desde la política, la forma de dar noción a la iglesia, la única forma que tiene es el modo aristotélico, en donde se categoriza, donde se pregunta el qué, no el quién, donde se trata de definir buscando un significado. Es por eso que a través de la historia se van dejando atrás los sacramentos, se va dejando atrás el cuidado espiritual, y se trata de enfocar en qué, en el gobierno terrenal, en la autoridad política, y lamentablemente los oficios clericales, según esta nueva noción de iglesia, se van derivando a una autoridad para una persona que viene desde arriba, ordenados por Dios y lamentablemente no sancionados por la congregación, la comunidad local. Entonces, hermanos, yo me hago la pregunta, después de esto que estoy diciendo y para no alargarme tanto en esto, tenemos a un Lutero que podemos calificarlo como un reformador o como un innovador. ¿Por qué? Y aquí quiero hacer la distinción. Porque en Tomás de Aquino, ya, por ejemplo, con este doctor de la Iglesia Católica, que estuvo entre 1225 y en 1274, Aquino enseña que las cosas visibles son capaces de ir trabajando en una salvación espiritual. O sea, y la misma dirección puede llevar la iglesia, que se podía ir desde la imperfección a la perfección. Lo mismo que se trataba de hacer con esta noción aristotélica de un camino, de categorizar. Entonces, si vemos el concepto de Aquino, de que podemos empezar un camino desde la imperfección a la perfección, con la teología de Aquino podemos ver ya que había una constante necesidad de reformar la iglesia. Es por eso que desde el concilio de Nicea hasta más o menos el de Constanza, que en 1413, se introdujeron grandes cambios en la organización institucional de la iglesia, pero en cuanto a las marcas del credo Nicea, no se modificaron tanto. Siguió siendo una como comunidad sin disensión, desde el punto de vista aristotélico, santa, adhesión a una ley ritual o una pureza moral, católico, autoridad universal, bajo un mismo obispo, y apostólica, bajo una sucesión de una persona. Es por eso que yo me hago de nuevo la pregunta, Lutero innovador, es reformador, y Lutero de una u otra forma, ¿qué es lo que hace? Vuelve a la noción del modo de la escritura. Él trata de hacer una definición nuevamente de iglesia como modo de escritura, donde es una, no hay diferencia entre judíos, griegos, esclavos libres, es católica por el querigma, que la hace universal, apostólica porque afirma que el mismo Cristo es la proclamación, y es santa porque se manifiesta este querigma. Es por eso que yo me quedo con una palabra clave cuando Cayetano le dice a Lutero, Lutero, tu idea de iglesia es otra. Así le dice Cayetano. Porque para Cayetano la iglesia no se equivoca, y para Lutero Cristo no miente y siempre cumple la promesa. Es por eso que aquí yo quiero dejar con esa frase que tú tratas de también dejarme una cosita, un gustito. Para mí, de una u otra forma, Willy Hoover, cuando habla de que las iglesias antiguas son infieles, está hablando del mismo modo aristotélico, en ese camino hacia la perfección. Incluso está viéndolo desde el punto de vista de Aquino, que a través de las cosas que se ven, se va siguiendo hacia un camino de perfección. Y no se vuelve a, como lo hace Lutero, a volver a Pablo, desde el modo de la escritura. ¿Quién es el que da la definición de iglesia? Es Cristo. Perfecto, muchas gracias, Miguel. ¿Qué ocurre con la tradición presbiteriana, Jonathan? Buenísimo. Bueno, después de esta tremenda cátedra teológica de Miguel Ángel, está difícil, ¿eh? Le agradezco a Miguel Ángel, creo que es muy interesante. Yo seguí muy atento cada uno de los conceptos y le agradezco por también traer una mirada como fresca a este tema de la reforma. Incluso porque es un tema que, gracias a Dios,
hoy día ya está mucho más conocido en el mundo evangélico los temas históricos, lo que ocurrió con Lutero, cómo Lutero, la crisis personal de Lutero. Hay películas, ¿no? Con Joseph Fiennes, o sea, ¿de qué estamos hablando, digamos? Estamos hablando de una estrella de cine, digamos, y entonces creo que la historia más o menos la conocemos. Entonces yo quiero enfocarme en este mismo estilo también, no el de Miguel Ángel, sino en este estilo de contar un poquito la historia de cómo se forja la tradición presbiteriana, pero entendiendo que la tradición presbiteriana, primero que todo, proviene de una línea de la Reforma, porque la Reforma, de alguna manera, cuando nosotros conocemos la historia de Lutero y todo eso, es parte de una ola que ya venía levantándose, y sé que a los pentecostales les va a gustar mucho esto, una ola del Espíritu Santo que ya venía por lo menos un siglo atrás, levantándose en Europa, en distintos ámbitos, y que venía una inquietud fuerte con respecto a un tema que es curioso, pero los renacentistas trajeron que esta preocupación de volver a las fuentes, por ejemplo. Un Erasmo de Rotterdam viene y publica un Nuevo Testamento en griego y comienza a ser estudiado. Y en una biografía de Guillermo Farel, que es uno de los líderes del movimiento reformado, porque se habla clásicamente de la reforma magisterial, ¿cierto? Y las reformas radicales, donde están los anabaptistas, menonitas, etcétera. Digamos, las reformas radicales son movimientos muy diversos entre sí. Pero está la reforma magisterial y se habla ahí básicamente de los luteranos, anglicanos y reformados. En el contexto reformado, fíjate que Guillermo Farel estaba estudiando teología en París bajo un sacerdote reformista, de tendencia reformista, llamado Jacques Lefebvre, y ellos reciben la traducción al francés de los primeros tratados de Lutero, incluyendo las 95 tesis y otros. Y ellos ya venían en este proceso. Y cuando ellos reciben esto, incluso ellos criticaron estos tratados de Lutero por encontrar que no estaban suficientemente reformados. ¿Sí? Entonces, el movimiento reformado, de alguna manera, sí, tiene una convergencia y tiene un origen común junto con la reforma luterana, pero también tiene una historia propia, por así decirlo. El movimiento reformado está muy fuerte, evidentemente, en Francia, donde lamentablemente fue muy perseguido, y por esa causa el movimiento reformado francés termina finalmente poblando otras partes de Europa, principalmente Holanda, Suiza y también las Islas Británicas. Entonces, pero el movimiento reformado está también enfocado fuertemente, como decía, en Suiza. Ahí nosotros tenemos un personaje clave que es Zwinglio, el cual lamentablemente quedó más conocido por su visión de la Cena, que era una visión de la Santa Cena controversial y que incluso hoy los reformados no la compartimos en absoluto, pero en otros aspectos de la reforma zwingliana sí tiene una coincidencia fuerte con el movimiento reformado. Y obviamente la persona clave ahí es Calvino en un cierto sentido. Entonces yo quisiera resumir de esta forma, la tradición reformada de la cual el presbiterianismo forma parte, que es una de estas tres vertientes de la reforma magisterial. La tradición reformada se forja, como bien dice su nombre, en la idea de recuperar, y aquí me tomo lo que dice Miguel Ángel, recuperar un sentido de lo que es iglesia desde la escritura. Pero no solamente qué es iglesia, sino también qué es, con todo lo que esto está implicado, qué es el culto y cómo rendir culto, y qué es la vida humana, tanto personal individualmente como la vida en comunidad en nuestras sociedades, cómo todo esto a partir de este reencuentro con Dios mediante el Evangelio, cómo todas estas realidades también son transformadas. Por lo tanto, la visión reformada es, no basta simplemente con tener teología reformada, no basta simplemente con tener una doctrina reformada, también es necesaria una reforma del culto, también es necesario cuestionarnos la forma de gobierno y cómo nosotros ordenamos las estructuras eclesiásticas y reformarlas también. Y también es necesario reformar la sociedad en la cual los cristianos somos parte y de la cual formamos parte. Aún más en una Europa que básicamente era cristiana, ¿no? Formalmente, ¿no? Ahora, es allí donde también viene el otro elemento donde el presbiterianismo específicamente toma un carácter bien especial. Dentro de la visión reformada, este es el movimiento al cual adhiere el movimiento escocés, principalmente por la figura clave de John Knox. John Knox es una figura clave allí, sacerdote escocés,
quien después de incluso estar 18 meses castigado en una galera, ¿cierto? Remando, él termina finalmente en Ginebra, donde él se refugia, allí termina siendo el pastor de la iglesia de habla inglesa en Ginebra y estudia y se forma bajo también la visión de Calvino. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que cuando Knox vuelve a Escocia, él lidera un movimiento que tiene estas características, que es un movimiento que busca no solamente proclamar una predicación reformada del Evangelio, no solamente busca volver a una doctrina y una teología escritural, sino que también busca rearmar y reconfigurar la iglesia en cuanto a su culto, su forma de gobierno y como consecuencia reformar la sociedad. Y aquí es donde tiene un carácter súper interesante, Luis, el presbiterianismo, que el presbiterianismo viene de esa vertiente reformada que la idea es, no, nos vamos a partir de cero las cosas, vamos a recuperar lo que siempre debió haber sido. Vamos a recuperar las cosas como en algún punto se empezaron a desviar y se desviaron demasiado. Recuperémoslas como deben ser. Tú vas a ver a un Calvino en la institución de religión cristiana citando abundantemente a Agustín de Hipona. Ok, todos estamos de acuerdo con eso. Pero se nos olvidan las otras citas que él hace. Muchas de Bernardo de Claraval. ¿Sí? Muchas de Bernardo de Claraval, después de Agustín, y así con otros importantes teólogos con los cuales él coincide y converge. O sea, Calvino no está diciendo, de repente surge la iglesia pura en el siglo XVI porque no fue pura desde la era apostólica. No, jamás esa ha sido la visión reformada, y disculpa que diga algo súper obvio, pero creo que es importante porque una de las ventajas de este sitio del pensamiento pentecostal es que llega al amplio público evangélico. Y también es importante aclarar eso, el espíritu reformado no es restauracionista, es que el restauracionismo es nada bueno ocurrió entre el siglo, después que murieron los apóstoles del siglo XVI, por lo tanto, saltémonos a la era apostólica y retomemos la iglesia apostólica porque durante todos estos siglos la iglesia se desvió totalmente y no hay nada bueno. No, esa es una visión obviamente simplista, que ignora muchos aspectos históricos. Pero la reforma busca retomemos los caminos que nos desviamos y reformemos la iglesia. Hasta ahí va un punto. Pero también hay otro aspecto también. El presbiterianismo específicamente es el movimiento reformado en Escocia, en las Islas Británicas. Y aquí tiene un carácter súper interesante, porque el presbiterianismo es el movimiento reformado que supo retomar y reformular el cristianismo celta, Luis. Y ese es un elemento muy importante, porque el cristianismo celta, que es fruto de la evangelización, ¿cierto?, de monjes en el contexto de los pictos y de los celtas en el norte de las Islas Británicas, lo que actualmente es Irlanda, lo que actualmente es Escocia, tomó un carácter propio. Y tenía un carácter propio hasta aproximadamente el siglo VII, VIII. Tenía la misma fe, un cristianismo, pero era un cristianismo muy culturizado, muy adaptado, muy contextualizado a la realidad celta y de los pictos, etc. Yeah. ¿Sí? Menos de un minuto. Sí, entonces con lo que yo quiero llegar con esto, y esto es justamente donde estoy terminando, es que el presbiterianismo se forja a partir de una tradición reformada en el amplio sentido de la palabra, que es lo que todos conocen, pero también es parte también de un rescate del carácter del cristianismo celta, un cristianismo donde la importancia de la comunidad era muy clave, donde los consejos deliberativos cumplen un papel importante para discernir la voluntad de Dios y la voluntad del Espíritu Santo. Por eso la iglesia no es gobernada por el pastor, es gobernada por un consejo. El consejo no apoya al pastor en el gobierno, no, el consejo gobierna efectivamente, y el pastor incluso es uno más dentro de ese consejo. Entonces, en esta visión, por ejemplo, vemos rescates del cristianismo celta que van a conformar parte del carácter presbiteriano. Entonces, yo creo que también allí hay un elemento importante. Allí se forja a grandes rasgos la tradición presbiteriana como una tradición reformada y que busca rescatar también elementos muy ricos del cristianismo que se quedaron perdidos, tal vez, o bien estado perdidos durante mucho tiempo en los siglos por ahí. Eso. Gracias, Jonathan. Daniel Valladares, la Iglesia Bautista siempre ha tenido distintas formas de interpretar su tradición a la luz de la historia, ¿no? Entonces, antes de empezar, conversábamos respecto a, bueno, ¿es reforma protestante o no?
probablemente esa sea la pregunta más interesante con la cual partir, ¿no? ¿Cómo se forja la tradición bautista? ¿Es protestante, no es protestante? ¿Qué ocurre ahí con los bautistas a diferencia de luteranos y presbiterianos? Como bien mencionaba Jonathan, está la reforma magisterial, que serían anglicanos, luteranos, reformados, pero está la reforma radical. ¿Son los bautistas reforma radical? Sí, bueno, agradezco las exposiciones de mis hermanos y exactamente me tomo un poco de las palabras de Jonathan, que decía, hablaba de esta ola del espíritu y de estas dos reformas, que exactamente es donde los bautistas parten o donde participan. La historia bautista no es una historia lineal, no es tan clara, sino que es una historia muy diversa. Y lo que nos ha llegado, por lo menos a Chile, es como una sola versión de la historia y generalmente esa es la que se cuenta y la que se repite. Pero hay un chiste que se dice, donde hay dos bautistas, hay tres opiniones. Y esto se traslada exactamente a la historia de los bautistas, porque si uno ve la historia de los bautistas, se va a encontrar que los bautistas están en estas dos reformas, en la reforma magisterial y en la reforma radical, participan. ¿Por qué? Porque desde el principio la historia bautista se caracteriza por ser una historia diversa, de diversas ramas. Y para simplificarlo, por supuesto, hay tres grandes líneas uno podría encontrar dentro de la historia bautista. Está la iglesia bautista que provienen o que tienen herencia de los anabautistas, que ahí son bien famosos por su diversidad. Creo que el libro de George Williams, La Reforma Radical, es quien mejor lo muestra ahí, toda esa diversidad que hay doctrinal dentro de la historia de los anabautistas y es también a los que ataca Calvino, ¿cierto?, en la institución cuando él está pensando y está criticando ahí a todos estos movimientos que son heréticos, muchos de ellos, por supuesto, pero había una pequeña rama, como muestra Josh Williams en su libro, que era evangélica, que adhería a esta idea de la Biblia como autoridad total. Y entonces seguía la escritura y de ahí algunos ven que nace una rama de la iglesia bautista, que sería de la rama de los anabautistas. Luego también está la historia de Inglaterra, donde también surgen algunos bautistas que generalmente aquí ya se entran en categorías para tratar de ordenar esta idea de los bautistas, donde estaría la idea de los bautistas generales, con John Smith, ¿cierto? Que aquí se hace distinción entre bautistas generales, que eran los bautistas arminianos, y los bautistas particulares, que eran los bautistas calvinistas, que seguían distintas interpretaciones, generalmente la discusión respecto a la expiación. Entonces habían estas dos ramas que nacen también ahí en Inglaterra y los que siguen esta idea o esta corriente de John Smith, que eran aquellos que eran los bautistas arminianos generales, y luego, ¿cierto?, los bautistas calvinistas que eran aquellos que estaban más adheridos al movimiento puritano y que seguían y se adherían mucho más a la idea de seguir la tradición protestante, porque estas dos otras líneas rompían un poco con la tradición protestante y eran restauracionistas, como decía Jonathan ahí, ¿cierto? Eran estos que decían no hay nada bueno en el pasado, sino que ahora la iglesia está recién naciendo de nuevo, estamos volviendo a un nuevo Pentecostés. Entonces estaban ahí con todo el fuego, ¿cierto? Con toda la idea de que recién estaban haciendo la iglesia. Entonces, estas tres líneas más o menos son las que hay, e incluso Justo Anderson, que es un historiador bautista, creo que el único libro bautista en español que hay que es grande, que él dice que ya en 1689 ya habían 4 estilos de bautistas, que son los bautistas generales, los bautistas particulares, los bautistas independientes y los bautistas del séptimo día. O sea, se pueden imaginar toda esta diversidad que había en la historia bautista, y de ahí, por supuesto, también la discusión que existe hasta el día de hoy respecto a cuál es el origen, que hay 3 teorías en forma resumida, en las cuales se intenta mostrar de dónde viene la iglesia bautista. La más popular quizás la del rastro de sangre, la cual cree que los bautistas siempre estuvieron en la historia y que por tanto ellos son la única iglesia verdadera, es como se dice, que es generalmente la línea más fundamentalista, pero historiadores contemporáneos obviamente han cuestionado mucho esa idea y han dicho que, o la mayoría que yo conozco, adhiere a la idea de que nacen en la época de los puritanos, ¿cierto? Son más de la línea de los bautistas particulares hacia adelante. Así que eso en forma resumida más o menos como nace mi tradición, y es por eso también que uno puede explicar la diversidad de corrientes bautistas incluso en la actualidad. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Y aún así, bueno, como hemos visto en los 3 casos, hay diferencias importantes en términos históricos, nacen en distintos países, distintas regiones, como se quiera, hay distintas diferencias teológicas, pero
creo que podríamos llegar a una conclusión preliminar, que es que de todas maneras sí estaban de acuerdo en ciertos temas transversalmente, ¿no? Porque a pesar de que existan estas diferencias de interpretación, no iban a poner en duda, por ejemplo, la deidad de Cristo, ¿no? O sea, hay puntos que no son transables y que uno podría comparar, por ejemplo, las distintas confesiones, Westminster o el Libro de Concordia, con todos los documentos doctrinales que tiene, los documentos bautistas, y hay ciertos puntos, y aquí retomo lo que decía Miguel, que están en acuerdo completo con la tradición cristiana anterior. Sin ir más lejos, el concilio de Nicea que mencionaba Miguel. Entonces, de alguna manera, uno podría concluir que hay un cierto acuerdo en algunos temas, aparte de las diferencias que ya han quedado en evidencia. Yo quisiera preguntarles ahora, ¿cómo se ve el pentecostalismo desde sus tradiciones? ¿Por qué? Porque, como les comentaba antes, las tradiciones de ustedes, desde el mundo pentecostal hasta hace algunos años, se veían como con estos motes de las iglesias frías, ¿no? Uno sabe que es un prejuicio, porque el Espíritu de Dios actúa como Él quiere, donde Él quiere. Entonces rompamos un poco, hagamos el ejercicio inverso. ¿Cómo se ven desde allá? Por ejemplo, ustedes saben que desde sus propias denominaciones han salido movimientos pentecostales. Desde el luteranismo, por ejemplo, en Alemania, con un fuerte componente pietista, surgieron pentecostales. Desde el mundo presbiteriano, en Pyongyang, en Corea, a la misma altura del movimiento acá en Chile, estaba habiendo pentecostalismo desde los presbiterianos. Bueno, y para qué hablar de los bautistas. Suecia es un lugar desde el cual emergió un pentecostalismo muy fuerte, desde los bautistas. Entonces, cuando uno ve esa pluralidad y después recién encuentra este cuarto movimiento pentecostal acá en Chile, que surge desde el metodismo, uno se da cuenta que el pentecostalismo no es homogéneo tampoco. Y que dentro del movimiento a nivel global, desde un principio, ha habido distintas procedencias. Entonces, probablemente cuando los pentecostales empezaron a aparecer en el luteranismo alemán o en el presbiterianismo en Pyongyang, o en Suecia con los bautistas, y aquí estoy especulando nomás. ¿Cómo se ve eso desde la tradición de ustedes? ¿Cómo se ve ese fenómeno? ¿Cómo la emergencia pentecostal, tanto en esas, como ejemplo, ¿no? en eso, lo que podría haber ocasionado esto en esos sectores locales, y cómo se ve el movimiento en general? Partamos con Daniel Valladares, con los bautistas. Sí, bueno, desde mi tradición, los pentecostales se ven bien y mal. Como dije al principio, hay una diversidad en el mundo bautista, pero en general se ve bien y mal más o menos la idea del pentecostalismo. Mal porque se ve como un mal del cual hay que escapar. ¿Ya? Y yo tengo un libro incluso aquí en la casa que cuenta cómo hacer una reconversión, cómo salir del pentecostalismo y cómo volverse bautista, que eran literaturas que salían antiguamente. Entonces se veía mal, se veía como, incluso en algunos puntos, como una herejía. Hay documentos, por ejemplo, en una revista chilena que se llama La Voz Bautista, que fue una de las más importantes de Chile, en donde hay algunas citas por ahí que nos muestran respecto al peligro que puede transformarse el pentecostalismo. Entonces había una visión negativa y también, claro, como tú decías, en Suecia nace este movimiento pentecostal que nace de un pastor bautista, el cual se llamaba Levi Petrus, que fue un pastor que empezó en la iglesia bautista, fue ordenado ahí, predicó en muchas iglesias bautistas, pero de repente él había tenido muchas experiencias que no podía explicar y conoció ahí a un famoso pentecostal que llegó a ese lugar y empezó a tener un diálogo, una conversación respecto a esto, y él confirmó de que en verdad la doctrina verdadera, él creyó, era cierto del pentecostalismo y todo este tema de hablar en lenguas y también del bautismo como una experiencia, bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior. Y de ahí en adelante se disparó la predicación y ahí empezaron a hacer muchas iglesias bautistas. Entonces, en ese sentido, se ha visto como algo negativo, como algo malo, como algo que produce divisiones, que produce mal en ese sentido, pero también se ha visto como algo bueno en algún grado cuando se ve, por ejemplo, para los que son más de la idea de que los bautistas vienen de los anabautistas, el cual tiene una cercanía como con lo carismático y también hay con la influencia de los Wesleys,
que estuvieron predicando, hubo un cambio ahí en las iglesias bautistas en aquella época, pasando de unos términos que se usaron que era de las viejas luces a las nuevas luces, o sea, como a las luces del Espíritu. Y también hay algunas cosas que pasaron en la tradición bautista que no son fáciles de explicar para aquellos que son cesacionistas duros, estrictos, como se le conoce, como por ejemplo en el ministerio de Charles Spurgeon, que él se le profetizó, por ejemplo, respecto a su ministerio, cómo iba a ser su ministerio, incluso cuando él fuera ordenado, se iba a cantar un himno, y ese himno lo canta cuando Spurgeon es ordenado pastor y empieza a servir ahí como pastor. También Charles Spurgeon cuenta que en su ministerio, por ejemplo, él un día predicando apuntó a un joven y en su prédica le dijo: tú que has robado esos guantes y que no los has pagado, estás pecando, por ejemplo. Y el joven, que ni lo conocía y ni sabía, después le confesó a él que había experimentado eso, que se había dado cuenta que era verdad lo que él decía y le estaba diciendo directamente como una especie de profecía. Entonces se le ve bien, digamos, en algunas partes, incluso hay también una especie de término que se le dice los bauticostales para algunos bautistas que son más adherentes al movimiento pentecostal. Entonces, bien y mal, se le ve desde la tradición bautista. ¿Qué ocurre con la tradición luterana? A ver, es difícil poder definirlo porque por un lado tenemos al comienzo, ¿cierto? Cuando en los tiempos de Lutero, Lutero habla muy fuerte contra lo que le decía a él los entusiastas, ¿eh? Y los entusiastas eran un tipo de reforma también que se tenía en ese tiempo, sobre todo cuando Lutero estaba encerrado en el castillo, en Wartburg, en donde se trató de eliminar todo lo que pareciera católico romano, creyendo que había un pecado estructural y que había que eliminarlo con las propias manos, ¿eh? Volviendo a este modo que yo les dije de la escalera, ¿cierto? Del ser iglesia como proceso, que a través de los medios físicos se podía lograr una salvación. Entonces, Lutero estaba totalmente en contra de eso, en contra de ese entusiasmo o fanatismo que también se le dijo en su momento. ¿Por qué? Porque se creía que a través del ser parte de una idea o ser parte de un grupo, se podía llegar a una salvación, eliminando a otro grupo. Entonces, si vemos desde el comienzo, es complejo, ¿ya? Pero en la historia del luteranismo, que ese es otro tema, en la historia del luteranismo hemos visto grupos fuertes, carismáticos, en Noruega, también en Suecia, como decía recién mi hermano, con este señor apellido Petri, ¿cierto? Petrus, perdón, que también, de una u otra forma, ese grupo influyó no solamente en Noruega, sino que en Finlandia. Y en la actualidad, en Finlandia, hay grupos luteranos carismáticos muy fuertes. Aproximadamente desde el año 2000 han crecido incluso en Finlandia los grupos carismáticos dentro de la misma iglesia luterana. Hay historias increíbles de apertura de templos que se tenían cerrados hace mucho tiempo y que ahora hay todo como un revivir, ¿cierto? Y por otra parte, en el luteranismo mundial se ha visto que la gran parte de luteranos en el mundo, aproximadamente lo tengo anotado acá, hay casi 11 millones de miembros, es donde hay más luteranos en el mundo, en Etiopía, en la iglesia evangélica Mekane Yesu, que es una iglesia luterana, que ellos se dicen ser carismático o simultáneamente carismático y luterano. Entonces, imagínense, dentro de la Federación Luterana Mundial, que es una federación que agrupa gran parte del luteranismo mundial, la más grande es carismática, está en Etiopía. Entonces, podemos ver diferentes como acercamientos. Hay un libro que tengo acá que luteranos responden al pentecostalismo, donde después de un diálogo de muchos años entre pentecostales y luteranos, se han ido sacando algunas cosas en común, que también podríamos conversarlas, pero si me preguntas de cómo se ve el pentecostalismo desde el luteranismo, en algunos países se ve como que, ok, es otra confesión más, bienvenido si se acerca de un modo sincero a la escritura, y por otro lado está en la misma iglesia, en los movimientos carismáticos. Yo pertenezco personalmente a un movimiento carismático luterano internacional, Alliance of Renewal Churches, que son pastores luteranos
carismáticos de diferentes partes del mundo que estamos agrupados ahí, y que eso nace en Estados Unidos con Larry Christensen, un pastor luterano cerca de los años 70, que tiene acercamiento a la iglesia Foursquare, y con un pastor amigo, y ahí recibe el bautismo del Espíritu Santo, y nace toda una ala que se le llamaba la renovación luterana en ese tiempo. Ahora esa renovación luterana está en el grupo que les dije recién, y que sí, institucionalmente como que siempre hay resquemores por lo desconocido en realidad, ¿eh? Porque se conoce muy poco. Personalmente, al principio yo no conocía mucho. Yo vengo de un catolicismo romano desde chico y salté a la luterana. Entonces, el tipo de movimientos pentecostales criollos en Chile lo empecé a conocer cuando leí más de historia. Entonces, esa es la ambivalencia que hay de respuesta desde el luteranismo. Perfecto. Perfecto. Bueno, ahí sacaste un tema que es importantísimo, que es cómo, porque claro, uno tiene la noción de que los pentecostales son un movimiento que se separa de las otras iglesias y se funda como una, comillas, bueno, si no quiere ponerlo así, iglesia independiente, y resulta que ocurre también desde, sobre todo la segunda mitad del siglo XX también, que dentro de las iglesias así llamadas históricas, ciertos carismáticos que no se salen de la iglesia, sino que permanecen. Y eso ocurre con anglicanos, con luteranos, está el concepto, no lo mencionó Daniel, me parece, el de los bautistas renovados, ¿no? O bautistas carismáticos, existe eso también. Bueno, y en el presbiterianismo entiendo que también hay algo de eso. Entonces, pasemos al presbiterianismo. Entonces, ¿cómo se ve desde ahí esto? Sí, bueno, primero que todo también hay temas primeramente históricos que son relevantes ahí de destacar. O sea, cuando hay unas partes interesantes, un poquito misteriosas tal vez para algunos, pero de la institución de la religión cristiana, cuando Calvino le dedica la obra al rey Francisco I de Francia, y allí él dice y él habla porque los cuestionan, dicen, pero ¿cómo ustedes van a ser continuación de los católicos si no han habido milagros entre ustedes? Y Calvino dice, pues ciertamente han habido muchos milagros, ciertísimamente, y de los cuales nosotros hemos sido testigos, digamos, y dice alguna cosa así, pero ahí queda. Pero sí interesante es en un libro que escribe en dos partes John Knox, que se llama Historia de la Reforma en Escocia, así quedó conocido, Historia de la Reforma en Escocia, que en realidad son sus memorias, ya cuando él ya está viejito, digamos, son sus memorias de todo este recorrido de la Reforma en Escocia. Y él tiene una admiración muy grande por quien fue su maestro, que era un predicador itinerante, se llamaba George Wishart, o Wishart. Y George Wishart fue un predicador itinerante que terminó quemado en el patio de la Universidad de San Andrews después de un juicio por herejía, simplemente por adherir a las ideas protestantes y por predicar el Evangelio. Y Knox era un joven cura en ese tiempo que se había convencido de las ideas también y de la visión protestante del Evangelio. Y entonces él era parte de su guardia personal, porque George Wishart estaba amenazado de muerte. Pero George Wishart iba pueblo por pueblo predicando, era un predicador itinerante. Y Knox dice que George Wishart era profeta. Y cuando dice profeta, era profeta, que profetizó cosas que iban a ocurrir en Escocia antes de que él muriera y que ocurrieron y se cumplieron después de la muerte de Wishart. Digo yo a propósito de lo que decía Daniel con respecto al tema de los milagros o de la visión tal vez un poco más, no sé milagros, pero de los que le llaman algunos, le llaman los dones extraordinarios, ¿no? Del espíritu. Bueno, nosotros vemos una presencia de eso en el propio inicio del presbiterianismo. Existe y siempre ha existido esta controversia que es clásica de las iglesias que nosotros llamamos históricas, ¿no? Esa ambivalencia creo que es clásica. Hay suspicacia, hay rechazo, y en muchos sentidos los rechazos son relativamente fundados por causa de las exageraciones también de los contextos más entusiastas o avivalistas o carismáticos, pentecostales, etcétera. Entonces, pero en otros casos también, en muchos casos, se forja también a partir de un prejuicio muy fuerte contra estos movimientos que son, por así decirlo, olas de renovación en la iglesia. Entonces, en la visión reformada
ve más bien los momentos de avivamiento en la historia de la iglesia como parte de su historia. Especialmente en el contexto norteamericano, ¿no? Porque en el contexto norteamericano, el presbiterianismo norteamericano, por lo menos el presbiterianismo del cual yo formo parte, digamos, es un presbiterianismo evangélico, que por lo tanto tiene una fuerte identificación con los dos grandes avivamientos, los dos grandes despertamientos de Norteamérica, el siglo XVIII y el siglo XIX. Y el primer gran despertamiento específicamente tiene un carácter fuertemente reformado, o sea, entre presbiterianos y congregacionalistas, que en realidad son muy parecidos a los presbiterianos, solo que la forma de gobierno es distinta nomás. Entre presbiteriano y congregacionalista, esto la llevó, digamos, o sea, se encendió Norteamérica y las iglesias norteamericanas con el movimiento del Gran Avivamiento. Y esto generó a su vez repercusiones en la Asamblea General de la Iglesia Presbiteriana, produce algunos movimientos, el movimiento Old School, New School del presbiterianismo, pero luego llega un encuentro entre estos dos movimientos. El seminario de Princeton, que es el origen de la Universidad de Princeton, el seminario de Princeton de alguna manera surge al alero de visiones fuertemente avivalistas, y cuando hablo de avivamiento, ya, ¿qué avivamiento? ¿Avivamiento entre presbiterianos? ¿Cómo fueron? No, estamos hablando de avivamientos con visiones, con desmayo, con visiones extáticas, digamos, o sea, estamos hablando de algo muy cercano a lo que es el pentecostalismo. En el caso de Escocia está el caso de Edward Irving. Edward Irving fue un pastor escocés, falleció joven, en el 42 años, y es considerado precursor del movimiento carismático, porque él también tuvo, en un contexto de avivamiento escocés, era un contexto general de avivamiento, pero Edward Irving específicamente en su iglesia, y él mismo tuvo algunas manifestaciones bien carismáticas respecto a temblores, momentos de éxtasis, a glosolalia en su iglesia y él mismo. Y esto estamos hablando fines del siglo XVIII, inicio del XIX. Entonces yo diría que hay una vinculación, forma parte de nuestra historia el encuentro con lo carismático, forma parte de la historia del presbiterianismo. Tú mencionaste ahí, con esto cierro, el caso de Pyongyang, el avivamiento coreano. Bueno, el avivamiento coreano, si ustedes me preguntan a mí, no quiero ser simplista en esto, no soy un especialista en historia de Corea o de historia oriental, pero lo que he averiguado por allí, algunos conocidos, no amigos, pero algunos conocidos que son pastores coreanos, por lo menos me han transmitido esta visión. Gran parte de lo que es el desarrollo fuerte de Corea del Sur específicamente está muy estrechamente vinculado con el avivamiento coreano. Hay vinculación muy estrecha porque el avivamiento coreano multiplicó las iglesias, y al multiplicarse las iglesias con olas de convertidos, obviamente este movimiento finalmente queda en el sur, ¿no? En el sur de Corea es donde este movimiento se desarrolla con mayor libertad. Al ampliarse las iglesias, al crecer las iglesias, y el movimiento coreano, no sé si tú, Luis, te recordarás, no recuerdo exactamente el año, los múltiplos de 3 siempre se me confunden, no sé si 1903, 1906. 1907, si no me equivoco. Me parece okay. que... Súper. Sí, pero por ahí, ¿cierto? Entonces es prácticamente paralelo, incluso un poquito antes del avivamiento pentecostal de Chile. Y ahí, ¿qué ocurre? Que específicamente en el sector presbiteriano, el presbiterianismo coreano, partamos con eso, el presbiterianismo coreano es muy carismático. Si tú vas a un culto de una iglesia presbiteriana coreana, que yo he estado en el contexto paraguayo, pero he estado, y son cultos bien carismáticos, para mí, bien carismáticos. Son cultos presbiterianos. Y ellos, sin embargo, tienen un concepto, que no podían plantar iglesias sin poner escuelas. Entonces pone esto. Ellos ya traían esa tradición que los misioneros presbiterianos le habían enseñado. Viene un gran avivamiento, se convierten miles de personas, las iglesias se multiplican, y ellos tienen esto en su ADN. No podemos empezar una nueva iglesia sin poner una escuela al lado. Entonces, mucho del desarrollo coreano del siglo XX se debe, algunos dicen, fuertemente a este avivamiento, donde los principales protagonistas son en la iglesia presbiteriana y las asambleas de Dios también, ¿sí? Que son probablemente la denominación más grande de Corea, pero en Corea nosotros estamos hablando de iglesias presbiterianas que son enormes, digamos. Eso merece una historia propia. Y finalmente aquí en Chile, el avivamiento pentecostal, se habla de tres con momentos importantes, ¿no? Valparaíso, ¿cierto? Con Willis Hoover, etcétera. Aquí en Santiago, ¿cierto?
que tú, ahí yo no recuerdo exactamente, pero es una mujer, ¿cierto? Una profetisa que de alguna manera protagoniza ese movimiento. ¿Cómo se llamaba, Luis? ¿Se me puede recordar? Elena Lightlaw. Eso, ella misma. Y en Concepción, Tulio Morán, que era pastor presbiteriano. Entonces, Tulio Morán protagoniza el ala del movimiento pentecostal en el contexto sureño, y él era efectivamente pastor presbiteriano. Obviamente, él termina saliendo de la denominación presbiteriana para formar la iglesia, de donde viene principalmente esta línea de la iglesia del Señor apostólica, etc. Muchas gracias, Jonathan. Bueno, hemos encontrado ya puntos de diferencia y puntos de acuerdo. Como nosotros sabemos acá, la audiencia del sitio es principalmente hermanos pentecostales de nuestro país, de Chile, y obviamente el deseo nuestro es que ellos, y así lo espero, ellos hayan podido compenetrarse mejor en lo que implica cada tradición que está aquí representada hoy día, presbiteriana, luterana y bautista. Yo quisiera que nos enfocáramos ahora en los puntos comunes que tienen específicamente las tradiciones de ustedes con lo pentecostal. ¿Y en qué sentido? Yo sé que hay, y todos sabemos, o sea, sería absurdo no reconocerlo, sabemos que hay diferencias importantes que obedecen a los criterios habituales, ¿no? Historia, teología, contexto en general. O sea, el movimiento pentecostal acá en Chile nace en un contexto social determinado, va a un sector social determinado en general, eso está documentado por los sociólogos. El pentecostalismo chileno tiene prácticas particulares, carismáticas. Una anécdota personal, yo recuerdo que en algún momento conocí un pentecostal sueco y yo le mostré un video de YouTube de una iglesia pentecostal y quedó pero pasmado. Pero ¿cómo puede ser eso pentecostal? Porque claro, porque él cree en las mismas cosas que creen los pentecostales, va a creer en las lenguas, va a creer en las profecías, va a creer en todo eso, hasta en las visiones, pero el culto del pentecostal sueco parece que era mucho más ordenado que el nuestro, no sé. Entonces, ellos quedaban sorprendidos con esta efusión, o sea, es decir, pentecostalismo no es necesariamente equivalente a una efusión, digamos. Se puede creer en todos los dones y los carismas sin tener que necesariamente practicarlos de la manera que se practican acá, particularmente en Chile. Y siguen creyendo lo mismo que los pentecostales chilenos en términos generales. Entonces, bueno, todos sabemos que hay un estereotipo, el evangélico también, que surge de la figura del pentecostal, el hermano que predica en la calle, que usa terno y corbata, y en fin. Pero fuera de estos rasgos externos, que son muy característicos, hay puntos importantes en lo que toca a la teología. Yo, como les mencionaba al principio, una de las preocupaciones principales de Huber era la teología liberal. No era la teología tradicional, ¿no? Era una cierta forma de teología. Y que después en la historia los pentecostales hayan tomado este concepto de Huber de un rechazo a cierta teología y probablemente se haya transformado en un rechazo a toda teología, no quiere decir que el pentecostalismo rechace, por ejemplo, las doctrinas generales. Al contrario, Willie Huber, al afirmar los artículos de fe de la iglesia wesleyana, metodista, que venían de los 39 artículos de fe de la iglesia anglicana, que como bien dijo Abraham Kuyper, ahí un famoso autor calvinista, son perfectamente calvinistas casi, ¿no? Obviamente Wesley saca algunos rasgos del calvinismo de esos artículos y por eso bajan de 39 a 25. Pero aún así, esos artículos concentran doctrinas fundamentales que han estado presentes en el cristianismo desde el principio, desde el concilio de Nicea, sin ir más lejos, como mencionaba Miguel. Entonces, habida cuenta de que hay diferencias importantes en lo que puede tocar a liturgia, por ejemplo, y a ciertas prácticas, y en fin, hablemos de los puntos comunes también, o sea, ¿qué es lo que, desde el punto de vista de ustedes y en relación a estos problemas de liberalismo y ortodoxia, y en fin, ¿en qué estamos de acuerdo pentecostales, bautistas, presbiterianos y luteranos? Partamos con Jonathan. Sí, bueno, en el aspecto teológico, para partir doctrinal, yo creo que el tema se ha complejizado un poquito, en el sentido de que se puede hablar de cierta ala presbiteriana que tiene coincidencia con y que tiene varios puntos de encuentro con el pentecostalismo.
Y también, como tú bien sabes, el pentecostalismo se está diversificando teológicamente también ya desde hace un par de décadas hacia acá, y eso va a continuar, ese proceso va a continuar. Entonces también va a haber un cierto encuentro que también es fruto de la influencia de la teología liberal, si bien no es teología liberal propiamente, pero es influencia de la teología liberal, que lleva una teología más existencialista, que resulta muy atractiva a cierto tipo de pentecostal, digamos. Entonces yo creo que también el pentecostalismo va a tomar, entonces, tomando en cuenta esas diferencias, yo diría que si tomamos el presbiterianismo evangélico con el pentecostalismo mainstream, que también es evangélico, evidentemente nosotros tenemos una coincidencia, pucha, perdona, no sé si estoy exagerando, pero doctrinalmente en un 90%, digamos, me atrevería a decir, en cuanto a la importancia de las doctrinas con las cuales coincidimos. O sea, que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Si bien estas doctrinas tal vez no las han profundizado en algunos sectores y tal vez no se han enseñado con toda la profundidad, uno ve que están allí. Hay una visión clara de la escritura como la palabra inspirada de Dios, la palabra que Dios inspiró, y en este contexto, evidentemente, el presbiterianismo de corte más evangélico, que es el presbiterianismo al cual yo pertenezco, efectivamente estamos en plena coincidencia, digamos, en esa visión. Entonces creo que son elementos doctrinales que son de mucha importancia. En ese sentido, cuando yo hablo de 90%, no me estoy refiriendo a cantidad, me estoy refiriendo a cuán radicales o cuán cardinales son esas doctrinas. Y creo que ciertas doctrinas cardinales donde la coincidencia es plena y por lo tanto a partir de allí ya hay un piso común. O sea, tenemos un piso común, digamos, por así decirlo, de ortodoxia. Este piso común de ortodoxia donde podemos encontrarnos. Y entonces viene, hay algunas discrepancias con respecto a cuál es el papel de la experiencia personal con respecto, ¿cierto?, a la doctrina, a la teología y al evangelio, como también un anuncio, ¿cierto?, que va más allá de mi subjetividad. Y ahí tal vez va a haber alguna discrepancia un poco más para acá, un poco más para allá, pero está creciendo en un amplio sector pentecostal también, veo yo, la convicción de que con lo central, importante y necesaria que es la experiencia personal con el Espíritu Santo, ella nunca debe estar sobre la palabra. Entonces, si esa convicción está creciendo, creo que estamos llegando también a un punto de convergencia muy claro. Y del lado del presbiterianismo está el tema de que está creciendo ya desde hace 20 años o más una visión de que el culto no necesita tener el estilo anglosajón de culto para ser un culto genuinamente presbiteriano. Que el culto presbiteriano, las manifestaciones que no voy a decir ni siquiera manifestaciones del espíritu, ¿eh? Voy a hablar de manifestaciones de efusión, de manifestaciones de efusión, efusividad, son perfectamente válidas en un presbiterianismo que finalmente, al final del día, es latinoamericano, es chileno, es de personas que sí nos gusta levantar las manos, que sí nos emocionamos con el himno, que sí nos emocionamos cantando Sublime Gracia, y que sí podemos llegar hasta las lágrimas y levantar nuestras manos en gozo y realmente gritar un amén y un aleluya. Estoy hablando de cosas muy sencillas, ¿te fijas? Pero si tú vas a los 80, a los 70 para atrás, eran impensadas en contexto presbiteriano, impensadas. Eso era de pentecostales. Por eso estoy diciéndolo, ya sorry que parezca muy obvio, pero no es obvio para un presbiteriano. Entonces, de repente que ahora el culto presbiteriano se entienda como un culto bajo principios reformados, más allá del estilo, creo que eso también está produciendo un acercamiento con el mundo pentecostal también. Entonces, creo que hay elementos donde estamos empezando a converger, donde además, y con esto cierro, están los desafíos propios de una cultura crecientemente secularizada, donde evidentemente este tipo de pentecostales arraigados en la ortodoxia con los presbiterianos de corte más evangélico, si no aprendemos a trabajar juntos para hacer una influencia positiva en la sociedad y en la cultura, una sociedad y una cultura crecientemente secularista, crecientemente secularizada, entonces evidentemente vamos a perder muchas batallas importantes para todos nosotros. Entonces creo que es importante también allí esta convergencia, también se está dando en tema de cómo nos unimos para posicionar una visión cristiana en la sociedad con respecto a los temas que son importantes, donde no solamente están los temas valóricos con relación a temas sexuales y matrimonio, que son un punto, sino también temas de justicia, temas
de distribución de la riqueza y otros temas. Creo que hay temas que van a empezar a surgir con mayor frecuencia ahora, donde nos vamos a encontrar para conversar, dialogar, formar probablemente una agenda conjunta. Entonces, yo creo que todos esos elementos están allí y es por lo menos como yo vislumbro hacia el futuro un poquito también. Gracias, Jonathan. ¿Qué se dice desde el sector luterano? Miguel, tú mencionaste algo que es muy importante. Mencionaste que tú perteneces a una agrupación de pastores luteranos que son carismáticos. Y Sí. eso es algo... Sí, eso parece raro. O sea, claro, en principio parece raro. Mira. ¿Qué pasa ahí? ¿Y cuáles son los...? Yo creo que hay bastantes puntos más comunes, pero bueno, te dejo la palabra. Digamos. ¿Qué ocurre ahí? Sí. Mira, yo tengo la bendición de pastorear una iglesia en Osorno que tiene más de 160 años, y en la puerta de entrada al templo hay un crismón, no sé qué saben que es como un símbolo, ¿cierto? Que parece una P y una X, pero una Ro y una Chi, que son las letras griegas de la palabra Cristo, y que eran de los primeros símbolos cristianos que se ocupaban con el ictus, con el pescado. Y cada vez que yo entro al templo de la iglesia, me recuerdo de que la iglesia que pastoreo es la iglesia de Cristo, es la iglesia de los apóstoles. No es una iglesia que nace en 1517, sino que tenemos toda una historia como iglesia cristiana, primeramente. Primeramente somos cristianos. Y es por eso que eso me lo recuerda, y me recuerda también esto, que tú estás diciendo, los puntos comunes. Cuando uno es parte de una familia, uno tiene en la familia altos y bajos. Tiene al sobrino, al tío pastel, etc. Entonces, dentro de la historia del cristianismo también se han tenido muchos movimientos carismáticos, si le queremos decir, movimientos pentecostales antes de que nazca la iglesia pentecostal institucional. Tenemos a Francisco de Asís, que si lo consideramos y empezamos a estudiar bastante bien, él era un carismático. ¿Y cuál era el símbolo o el signo que Francisco de Asís era un carismático? Es que uno de los frutos del Espíritu Santo era el ser pacificador. También después tenemos en Halle, a fines del siglo XVII, en Alemania, con August Frank y con Spener, ellos con el movimiento pietista luterano, de una u otra forma, también, a través de la lectura bíblica, a través de la oración dentro del luteranismo, se trata de pacificar los grupos, darle oportunidad quizá, ahí mismo los pietistas, fueron las primeras oportunidades que se le dieron a mujeres para predicar. Imagínense, a fines del siglo XVII estamos hablando. Movimientos de una u otra forma de avivamiento, de renovación, como quieran decirle, mucho antes de 1900. Entonces, con el movimiento pietista nace lo que conocemos ahora como la enfermería, que era la diaconía en ese tiempo, que todavía la tenemos en diferentes partes de Europa. Entonces, si tú me preguntas de puntos comunes, tenemos puntos comunes. Yo recuerdo en Azusa Street, que quizás varios de los que están viendo esto saben ese avivamiento, lo conocen a la perfección, uno de los puntos principales de cómo se veía que una persona estaba bautizada por el Espíritu Santo era el don de la pacificación. Eso fue lo primero, antes del don de lenguas. El signo visible era que eras pacificador, y que en esa comunidad de fe se veía una mezcla, si le queremos decir, de colores. Entonces, yo creo que uno de los puntos que tenemos en común con esta, que le digo tradición luterana, desde Lutero, no desde la tradición luterana como historia denominacional, sino que tradición luterana desde Lutero, como lo ve, del modo de la escritura que yo dije al principio, el pentecostalismo de 1900 y ahí en adelante, en Azusa Street, vemos que ellos trataron de volver a como era el credo de Nicea, desde el modo de la escritura. La iglesia era una, había negro y blanco juntos, ¿cierto? Era santa, el querigma, el anunciar, la proclamación del Evangelio de Jesucristo levantaba algo nuevo, ¿cierto? Era católica porque la proclamación de Jesucristo lo unificaba a ese grupo. Y era apostólica porque Jesucristo les pasó la proclamación para que la den a otros. Entonces, y acá también en Chile, lo vemos ahí con el avivamiento de acá de Chile. Pobre y rico estaban juntos adorando al Señor. Ahí nuevamente tenemos el credo Nicea al estilo de la Escritura. Entonces, si es que hablamos de puntos en común,
yo trato de poner los puntos en común desde el Credo Nicea. Discúlpenme, pero trato de hacer lo que trató en algún momento Lutero, de volver a la Escritura. ¿Qué tan fieles somos a la Escritura para dar un significado de iglesia? No dejando de lado toda la historia familiar que puede haber sido problemática entre medio, haciéndonos cargo de eso y volviendo a la Escritura. Entonces, los puntos en común, yo veo eso, que cuando el pentecostalismo inicia en 1900 como institución, ya vemos esos puntos en común desde el credo. Perfecto. Daniel, ¿qué nos dice la tradición bautista? Sí, bueno, coincido totalmente con mi hermano respecto a la doctrina, el fundamento ortodoxo. Sin duda es parte de la unidad, de lo que nos une con el pentecostalismo clásico, como hacía esta distinción Jonathan, ¿cierto? Con aquellos que enfatizan la escritura, que ponen la escritura como el centro, y comparten todos estos credos ecuménicos en los cuales estamos todos adheridos y todos creemos que son fundamentales para la doctrina cristiana. Entonces, en ese aspecto, sin duda creo que hay una unión muy fuerte, muy cercana, no podría decir quizás porcentajes, pero sí veo que hay una unión muy cercana porque confesamos todos la misma doctrina respecto a Cristo, respecto a la Trinidad, respecto a la Iglesia. Entonces son cosas fundamentales las cuales coincidimos plenamente con la Iglesia pentecostal. Y en la liturgia, como decía también, como esta diversidad dentro del mundo bautista existe en la actualidad. Entonces, en la liturgia bautista, hay muchos que se sienten muy cómodos, en verdad, con esta liturgia más libre, esta liturgia que rompe esquemas, que no es una liturgia tan anglo, que es también, como decía Jonathan, ¿cierto? Es bastante extraño un poco eso en mí, porque yo igual me considero continuista, pero moderado, pero a la vez mi forma de ser es como anglo, se nota por lo ruido, ¿no? En el sentido de ser alguien que no expresa mucho en la liturgia, sino que ora al Señor, cierro mi ojo y adoro al Señor, pero estoy siempre abierto a que el Señor puede actuar como Él quiere dentro de la liturgia. Y también ha sido un tema de conversación incluso en nuestra iglesia, donde han llegado hermanos pentecostales o con trasfondo pentecostal, y se encuentran, ¿cierto?, con esta liturgia un poco más estricta para ellos. Y también ha sido un tema de conversación, entonces, cómo pensarlo como iglesia, cómo pensarlo en este aspecto como bautista, cómo pensar la liturgia más libre y no tan rígida, tan dura. Pero ciertamente dentro del mundo bautista hay diversidad y también he ido a alguna iglesia bautista en donde esto es bastante libre, donde la liturgia fluye simplemente y uno podría fácilmente perder la distinción en decir estoy en una iglesia bautista, estoy en una iglesia pentecostal, no sé. ¿Ya? Entonces, dentro de esta diversidad hay de todo dentro del mundo bautista y es por eso que uno puede ver esto. Pero hay sin duda cercanía en la doctrina, cercanía en la liturgia dentro del mundo bautista. Gracias, Daniel. Les tengo la última pregunta, y esta es básicamente como la pregunta de cierre para los candidatos presidenciales, ¿no? Ya que está de moda el debate en Estados Unidos entre Biden y Trump. Ocurre lo siguiente, bueno, todos acá sabemos, y esto es algo que se ha discutido bastante, ¿no? Y es que hay una migración creciente de pentecostales a las iglesias históricas, siempre muy en general, ¿no? Hay una migración a las iglesias presbiterianas, sobre todo, y eso provoca algún tipo de conmoción de repente en ese tremendo mundo que son las redes sociales. Que por supuesto no es la vida, pero parece que hay gente que realmente piensa que lo es y se generan una tensión impresionante en ocasiones. Pero en fin, sabemos que existe esta migración ya a las distintas iglesias históricas. ¿Por qué? Porque hay pentecostales que entrando en una suerte de disconformidad con las enseñanzas que se les dan en la iglesia, empiezan a buscar lugares donde se les den respuestas más concretas en términos teológicos. Y es un fenómeno que al interior del mundo pentecostal también produce, por supuesto, problemas, porque de alguna manera automáticamente lo que antes era indiferente se vuelve hostil. O sea, si antes, pongámoslo así, un ejemplo, ¿no? Si antes para un pentecostal era indiferente que existiera una iglesia luterana o una presbiteriana o una bautista, de repente puede que cambie de opinión y la considere hostil. ¿Por qué? Porque está atrayendo a los jóvenes de mi iglesia, en el fondo, ¿no?
Y se producen estos problemas porque además ocurre que las mismas hermandades se polarizan. O sea, dentro del mundo pentecostal es muy común encontrar esta pelea entre arminianos y calvinistas, ¿no? Si la salvación se pierde o no, es la pelea que uno tiene a los 10 años en la escuela dominical, no, no los 10, los 15, de ahí para adelante. Pero es una discusión típica. Y claro, son temas controversiales. La pregunta obviamente no apunta a cómo resolver esta cuestión, sino más bien en este último minuto, si se quiere, ¿cómo ven ustedes este desafío de mutua comprensión? ¿Qué se puede hacer para buscar una mutua comprensión? Ya vimos que hay diferencias, vimos que hay puntos en común, entonces, ¿cómo se puede llegar a una mutua comprensión que permita que todos juntos, como evangélicos, usando esa categoría paraguas que a veces es tan laxa, pero se entiende a dónde voy, ¿no? Como todos juntos, como evangélicos, que tenemos cierto piso común, podemos trabajar y podemos llegar a un acuerdo, si se quiere, y avanzar, digamos, en la misma ruta. Jonathan mencionaba este problema, por ejemplo, que es para el mundo cristiano una cultura cada vez más secularizada, la influencia que esto tiene. Y claro, o sea, si hay un punto de vista común respecto a temas fundamentales, al valor que tiene el cristianismo en la sociedad, por ejemplo, eh, ¿cómo abordar este desafío? Esa es la pregunta presidencial para cerrar esta agradable conversación que hemos tenido hasta ahora. Cortamos con Daniel. Se llegó a mutear esto. Bueno, primero yo creo que dialogando como lo estamos haciendo ahora, creo que es lo primero sacar los prejuicios para poder entendernos, comprender y conocernos entre las distintas denominaciones, entre las distintas tradiciones cristianas. Entonces creo que eso es un punto muy fundamental y creo que el ejercicio que estamos haciendo hoy también es algo muy valorable. Y de ahí ya uno puede empezar a crear lazos, empezar a crear alianzas, empezar a crear cosas por los cuales uno puede trabajar en este mundo secularizado. Y una de esas cosas puede ser la apologética, puede ser el evangelismo junto. Yo he tenido experiencia de poder evangelizar con otras tradiciones, con otros hermanos, y crea un vínculo muy, muy ameno, muy profundo respecto al evangelio. Creo que eso ayuda mucho también a poder ver que estamos ambos predicando el evangelio, y eso es lo que nos debe fundamentar, lo que nos debe mover, es que el evangelio es nuestro centro y basado en el evangelio nosotros predicamos. Y también, como señalaba creo Jonathan, atrás hay muchas cosas que se pueden hacer en pos de la ciudad, en pos del lugar donde nosotros estamos. Podemos ayudar en necesidades que hayan. En Valparaíso siempre hay mucha necesidad, por ejemplo, y se han creado varios grupos que son interdenominacionales para poder servir a la comunidad, para poder servir aquí a las necesidades de Valparaíso, como también involucrarse en cosas culturales para poder estar ahí dando testimonio del Evangelio y predicando y relacionándose y enriqueciéndose también juntos. Entonces creo que hay que pensar en esta forma, en estas maneras en las cuales podemos entrar en este diálogo y podemos enriquecernos mutuamente y podemos ver que el centro de todo que tenemos que tener como cristianos es el Evangelio. Creo que de ahí partir se puede crear muchas otras cosas, mucha unión, mucho servicio para la gloria de Dios. Gracias, Daniel. Jonathan. Sí, bueno, yo me sumo a lo que dice Daniel, en realidad, así que no quisiera aportar algo que simplemente repetir lo que él ya dijo, creo que por ahí va el camino. Sí, yo añadiría, digamos, un par de cosas. La primera de ellas es que, claro, va a sonar un poco así como, pero tengo la impresión hoy por lo menos, de que es un fenómeno que es un tanto inevitable porque también es propio de la cultura de una cierta generación. Entonces, quien ha estudiado el fenómeno y publicó ahora hace poco un libro al respecto, ¿cierto? Que lo tuvimos que reseñar, fue Fabián Bravo, ¿no? Y Fabián Bravo escribe un texto al respecto de este tema de la migración de membresía o de personas de una iglesia a otra, pero que no necesariamente pasa por no necesariamente implica o significa que haya habido una especie de quiebre profundo con la fe, sino todo lo contrario, su fe continúa, si bien hay ciertos elementos que llevan tal vez a un quiebre con la iglesia para unirse a otra. Entonces, creo que eso ya es un fenómeno que está hoy día en buena medida instalado y tenemos que entender que esa naturaleza
tal vez un poco más migratoria de los miembros, se nos va a hacer cada vez más común, a todos, a todos. Pero también, por otro lado, creo que es un fenómeno que no necesariamente, porque está ahí, está dado, hay que aceptarlo. Yo creo que sí hay cosas que de fondo que hay que considerar, o sea, cómo nosotros formamos comunidades más estables y apoyamos en ese proceso. Y yo creo que, por ejemplo, aquí me hago cargo de lo que corresponde a mí, a mi ala, digamos, del protestantismo histórico, digamos, que es una ala más abiertamente reconocida como calvinista, ¿cierto? Yo creo que, por ejemplo, uno de los elementos es, por fin, romper y deshacer el mito de que ser pentecostal implica necesariamente un rechazo al estudio teológico. Yo creo que es un primer mito que hay que romper, cosa de que ellos no necesariamente estén los jóvenes migrando hacia iglesias históricas, porque esas iglesias tienen seminarios, valoran el estudio teológico y realizan distintas instancias oficiales de estudio teológico que ellos muchas veces no ven en sus iglesias y dicen, no, necesitamos estudiar la doctrina, y se van a una iglesia donde sí se estudia teología y doctrina. Hay que romper ese mito. Se puede ser un excelente y muy lleno del espíritu pentecostal y ser también alguien con estudios teológicos y que profundice esos estudios teológicos. Y en segundo lugar, el mismo tema con respecto a esto del calvinismo, por ejemplo, no queriendo entrar en que si el calvinismo es correcto versus el arminianismo, aunque lo es, pero no importa, ese no es el punto. El punto es que el punto es simplemente la asociación de que necesariamente pentecostal es arminiano. El pentecostal tiene que ser arminiano. Y eso es un mito fácilmente comprobable que no es cierto. Tulio Morán, como líder del movimiento pentecostal, él nunca renegó de las doctrinas carismáticas, calvinistas, hasta donde yo sé, con respecto a la salvación. Su punto era otro. Su punto era con respecto al avivamiento, a una vida de reconsagración a Dios. Ese eran sus puntos de quiebre. Pero él no rompió con el calvinismo soteriológicamente. Y también hay abundantes alas y tendencias y vertientes pentecostales que son calvinistas en cuanto a su visión de la salvación, que el calvinismo no niega el salir a la calle y predicar, que el calvinismo, todo lo contrario, reafirma la necesidad de salir a la calle a predicar, porque ese es el medio a través del cual el Dios soberano llama a sus escogidos. Por lo tanto, hay que salir a la calle a predicar, hay que ir a la cárcel a predicar, hay que ir, es cierto, a los lugares oscuros de la sociedad a encender la luz del evangelio. Entonces, estos mitos hay que deshacerlos. La idea de que el calvinismo es, no importa mi vida como yo la vivo, total soy salvo, soy elegido, así que el calvinismo no es antinomismo. Entonces, si hay diálogo, como dice Daniel, estos mitos, estas falacias, por disculpe que lo diga así, también un poco fuerte, pero son falacias, van a caer. ¿Y sabes qué es lo que va a ocurrir? Que todos vamos a ganar. Las iglesias pentecostales también van a ganar. Porque entonces en los contextos pentecostales, donde al joven se le dice, sí, tú puedes ser un muy buen pentecostal y estudiar teología y ser fiel sirviendo aquí a esta iglesia que te necesita. Esa iglesia pentecostal donde los pastores y líderes van a decir, sí, tú puedes ser, y si tú te convences de una visión más calvinista de la salvación, ok, dale, sigue adelante, pero eso no impide nada que busques tu vida de santificación, de consagración y de evangelización. Por lo tanto, ven y participa y sé parte activa de nuestra comunidad. Entonces yo creo que las comunidades pentecostales van a ganar con el hecho de que caigan estos prejuicios, pero mientras se mantengan, la sensación que le queda al joven pentecostal es, me tengo que ir a una iglesia histórica, porque solo allí voy a estudiar teología, solo allí voy a poder ser calvinista, y etcétera, etcétera, ¿te fijas? Entonces, eso yo creo que no puede ser de ayuda también, haciéndome cargo de lo que corresponde a mi ala. Gracias, Jonathan. Miguel, te toca cerrar la canción. Me recuerdo un poquito de lo que Lutero, si queremos ver, a ver, cómo podemos trabajar juntos. Yo creo que podemos trabajar juntos en diferentes formas, o sea, mesas de diálogo, como se han hecho en algunas partes, estudiar juntos, la escritura, hacer diaconía, ¿cierto? Ayuda social, sobre todo. Ahí no se necesita saber si es que uno sigue la tradición luterana, otro sigue el pentecostalismo. Para hacer diaconía no se necesita mucho de eso. Yo creo que esos son puntos de encuentro que podemos tener y que es necesario tenerlos para que también uno pueda dar un testimonio. ¿En qué estamos ahora como iglesias cristianas? ¿Estamos unidos en este tiempo de pandemia? Es una buena pregunta que nos podemos hacer. Pero ¿por qué yo creo que tiene que haber esos puntos de encuentro? Para que
podamos tratar de hacer lo que trataron de hacer también los reformadores en su momento, que, vuelvo a decirlo, volver a la escritura. Porque si no, lo que corre peligro, y acá también me hago cargo yo mismo, y una crítica que le hago, viéndolo desde afuera, el pentecostalismo, es que se puede caer en el mismo riesgo de cuál es la definición de iglesia que llegó el catolicismo romano medieval. En donde ser parte de una iglesia te salva, de una institución, de una idea, eso es lo que te va a salvar de un movimiento o estar en la fidelidad de un líder. Eso es muy propio, acuérdense, de la definición católica romana que tenía, que Cayetano le dice a Lutero, tenemos ideas muy diferentes de iglesia. Y yo creo que es muy bueno que podamos tener estos puntos de encuentro, como dije yo, esos lugares de encuentro, puntos de contacto, diaconía, mesas de diálogo, para que podamos ser espejos, nos podamos proclamar mutuamente a Cristo, su promesa, la fe, la certeza que hay en Cristo, podamos proclamarnos mutuamente, también proclamarnos en la ley, en que estamos, si es que estamos haciendo nuestra iglesia desde la Escritura o desde nuestras nociones filosóficas de escalera, de avanzar según lo que nosotros creemos, y también, ¿para qué? Para evitar los problemas que vemos también en el pentecostalismo y en el luteranismo. La prosperidad, la teología de la prosperidad, el legalismo exacerbado y el relativismo por otro lado. Entonces, creo que es un muy buen lugar tener estos puntos de encuentro para recordarnos de que tenemos que volver constantemente a Cristo y que es Él la palabra fundante. Muchas gracias. Bueno, a nombre de Pensamiento Pentecostal, no me queda más que agradecerles esta conversación. Creo que ha sido personalmente muy edificante, ¿no? Y espero que también haya sido así para todos los que han seguido ya esta hora y algo de intercambio, porque es necesario empezar a derribar estos mitos, empezar a derribar estas falsas concepciones que tenemos unos de los otros, empezar a conocernos. No vamos a cambiar las diferencias que tenemos, pero es necesario reconocer que todos formamos parte de un tronco común. Tenemos ciertos rasgos comunes que son nada menos que doctrinas fundamentales, o sea, no es cualquier cosa, es lo más preciado del cristianismo. Y coincidimos en lo teológico, podemos coincidir también en áreas de servicio, como bien decía Miguel, la diaconía. Entonces, hay un arco de ocasiones, temas, en los cuales se puede llegar a una conversación mucho más profunda. Y parte de la propuesta de este encuentro ha sido precisamente abrir el espacio para empezar a producir ese diálogo, a producir esa conversación. Y ojalá que esta sea una de muchas más. Es mi deseo, y como ustedes mismos lo han dicho, esto es algo que hace falta, que es importante, que puede ser edificante. Y bueno, para cerrar, a nombre de Pensamiento Pentecostal, yo les agradezco realmente a Jonathan, a Miguel, Ángel y a Daniel, que han estado con nosotros hoy día. Agradezco a nuestra audiencia que ha participado y nada más que desearles un feliz mes de la Reforma Protestante a todos. Muchas gracias y que Dios nos bendiga.